Sor Isolina Ferré es ejemplo de caridad humana, desprendimiento y toda una vida dedicada a servir a los menos afortunados de nuestra gente. A través de unas páginas de su vida podremos ver cómo se traducen esas cualidades en una verdadera historia de humanismo. Pienso que Sister aún camina por Caimito y por su querida playa de Ponce como solía hacer todos los días. Camina al lado de cada uno de sus jóvenes, vive y florece en cada una de las plantas que allí se cultivan y sus recuerdos llena de esperanza nuestras vidas. Esa es la grandeza de Sor Isolina, su calidad humana. Para nosotros en Humana es un privilegio presentarle su vida. El Nuevo Día se regocija al presentar el tercer especial de esta serie. En esta ocasión, la felicidad nos toca en lo más profundo de nuestros corazones. Hoy seguimos los pasos de Sor Isolina Ferré, nuestra querida Titi Iso, una mujer puertorriqueña que nos demostró que la caridad comienza por nuestra casa. Una mujer que llenó los corazones de muchos puertorriqueños y que siempre nos inspiró con su frase: la gloria de Dios es el hombre y la mujer en su plenitud. Confiamos que la vida de Sor Isolina llene sus corazones de esperanza. A nombre de la gran familia del Nuevo Día, esperamos que este nuevo año brille en Puerto Rico y en el mundo entero la paz, el perdón y el amor. Sor Isolina nos enseñó que para que un proyecto fuera exitoso, debía estar guiado por una visión de amor. Y esa fue precisamente su enseñanza. Sor Isolina nos mostró la otra cara del amor. Acompáñenme a conocer su historia, siguiendo los pasos de Sor Isolina Ferré, el ángel de la playa. Bueno, he tratado de llegar a mi plenitud y la plenitud mía creo que es haciendo lo que mi vocación de sierva misionera de la Santísima Trinidad quiere decir. Y yo entré en esta comunidad que es trabajar con la gente abandonada, la gente marginada, la gente pobre. Y yo creo que he hecho esto en los 58 años que llevo de vida religiosa. Sister Isolina creía en la gente. No importa quién tú seas, de dónde vengas, todos creía en todos por igual. Ella creía en el respeto a las personas, creía profundamente y predicaba y hacía que la gente creyera en el respeto a la dignidad de las personas. Para darte un ejemplo, las artesanías tienen la magia de que dan una sensación real de logro y de éxito, y en el caso de personas de comunidades marginadas que muchas veces están hasta acostumbradas al fracaso, el fracaso es como la norma, comienzan a tener éxito cada vez que logran hacer una artesanía o un objeto con sus manos y ven que la gente codicia el poder adquirir esos objetos que ellos producen. La artesanía Tabaiba es te voy a usar una palabra que nosotros usábamos mucho, Sister Isolina y yo usábamos mucho, es un embeleco de Sister Isolina. Y estos embelecos son cosas que no están en los libros, no están escritas, pero son ideas que se ponen a funcionar para efectivamente, en este caso, desarrollar las comunidades marginadas. Hay todavía muchas cosas que hay que hacer, pero se puede hacer y hay que tener fe en la gente y la gente puede. Ella le daba importancia al ser humano, como ella misma dice, la dignidad del ser humano, de crecer, de tener oportunidades, de las oportunidades que a lo mejor usted y yo tenemos y otros no tienen. ¿Por qué?
pues seguía creando talleres, oportunidades, sitios de adiestramiento. Ella tenía esa habilidad de concebir algo, y entonces después que lo concebía, pues buscaba la forma de que se hiciera. Y ella misma decía, y el centro es para todos los que no caben en ningún otro sitio, caben aquí. No necesitan carta de buena conducta, no necesitan ninguna información especial, porque esto es para la comunidad que necesita levantarse, que está ñangotada, hay que levantarla. Y era maravilloso ver el ingenio de ella, cómo se le ocurrían las cosas, y siempre que teníamos una idea, veníamos de nosotros, voy a hacer tal cosa. Y nos pedían nuestra ayuda y se la dábamos realmente, porque siempre estaba pensando qué más podía hacer para ayudar. Sí, te tiene una cosa bien curiosa, y es que tú le dabas un pedacito, y de ahí seguía creciendo y creciendo, y te lo pedía prestado, pero siempre el prestado terminaba siendo regalado. Bueno, yo puedo hablar por experiencia propia, porque en varias ocasiones me pidió cosas y no pude decirle que no. Había una finca al lado del centro de Ponce, que era un pastizal, un medio pantano pastizal, que era de una de las compañías nuestras. Entonces ella nos necesitaba para poner allí unos campos de pelota y unas facilidades recreativas y todo eso. Y entonces pues un día me invita a ver la finca con ella. Y dice, ¿tú ves este terreno? Mira, ese terreno es de ustedes, pero yo lo necesito porque tengo que poner ahí unas canchas y tengo que poner otras cosas, y yo quiero que tú me ayudes con eso. Pues hubo algo en la forma que ella me lo planteó que yo no le pude decir que no. Y ella comenzó a cambiar todo esto, a traer relleno. Por ejemplo, ella veía una construcción en un sitio y venía y le decía a la persona, oye, mándame un par de trocitos de esos para rellenar allí. Después que le mandaba 3 trocitos y decía, no te quedarán como 3 más. Y así poco a poco ella fue rellenando hasta que todo esto que tú ves alrededor, que está tan verde y tan bonito y tan sembrado, se ha convertido como un pequeño oasis dentro de una comunidad marginada. ¿Qué sucede? Que las personas que vienen aquí están viendo eso continuamente y entonces desarrollan el deseo de sembrar en sus casas, sembrar un arbolito, sembrar una planta, de pintar y que se vea bonito. Me he dado cuenta que todos los centros nuestros, cuando los cuidamos y los hacemos bonitos, ellos, los muchachos y la gente, los cuidan. Y para ellos es como un ambiente diferente. Los talleres son un escenario donde se trae a los actores que son las personas de las comunidades marginadas. Aquí ellos comienzan a aprender no a hacer alfarería, ni a hacer serigrafía, ni a hacer maderería. Eso es un medio. Ellos verdaderamente lo que tienen aquí es la oportunidad de desarrollarse como seres humanos productivos y que puedan reintegrarse a la línea productiva de Puerto Rico, al sector, al desarrollo económico de Puerto Rico. Mientras tanto, pues sí, aprenden esas destrezas y las aprenden muy bien. Aquí hay unos artesanos excelentes en alfarería, madera y serigrafía. Hacen unos trabajos pero bien bonitos que son vendidos en Puerto Rico para el sostén de estos mismos proyectos. Entonces les da un sentido de realización, de dignidad, de respeto a sí mismos y de valía a lo que ellos pueden lograr. Siempre estaba pensando qué más podía hacer para ayudar a los pobres de la playa, que la playa es una área muy pobre de Ponce, y ella la fue convirtiendo en un área mucho más sana. Un ejemplo clásico que utilizamos aquí, el joven que vino un día a una entrevista de trabajo con muchísimos collares, pantalones cortos, chancletas, el individuo que nadie le daría trabajo y mucho menos en esa facha, ¿no? en que vino. Y él vino, había la oportunidad de darle trabajo y le dimos trabajo. Su entrevista de trabajo fue, Mister, necesito un empleo. Y pues ven mañana porque hay un sitio, vamos a darte una oportunidad. Y le dimos oportunidad de trabajo. Pues ven mañana a las 8 de la mañana, le dijimos, llegó a las 8:50. Y entonces, obviamente, nos extrañó y le dijimos, oye, pero ven acá, si es tu primer día de trabajo, ¿cómo tú vas a llegar a las 8:50 si debiste estar 10, 15 minutos antes de la hora de entrada? Y dice, pero si son las 8 todavía. Y entonces nosotros ahí aprendimos que las 8 para él
era cualquier cosa entre 8 y 8:59 de la mañana. El lema nuestro dice, la gloria de Dios es el hombre y la mujer en su plenitud. Fíjate qué cosa linda. Contemplar en una persona la belleza de esa persona. Sacar afuera la belleza de esa persona que se cree que no sirve para nada. Pero sí, tú sirves. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes algo grande. Tú tienes la semilla de un potencial tremendo. ¿Pero quién se lo dice? Muy poca gente. Pero si tú coges una persona y tú contemplas en él la semilla esa de la belleza de Dios, de la grandeza de Dios, de la bondad, y tú lo ayudas a él a ver eso, yo creo que eso es más grande que hasta el servicio, me parece. Y era esa cualidad que ella tenía, que a veces ni decía las cosas, pero conseguía mucho de todo el mundo. Todo tiene que ver con su capacidad de liderato. El liderato entendido como este ser humano que ve las cosas como están y no las acepta, sino que entiende que es su responsabilidad hacer algo. Y Sor Isolina se sentía así. Pues el proceso de crear, de tener un sueño, crear y desarrollar ese sueño y hacerlo realidad. Y ningún sueño se quedaba en sueño. Los sueños de ella no eran sueños nada más. Los sueños de ella todos llegaban a realizarse. Ella nunca admitía la derrota. Si le salía algo mal, ella encontraba la manera de darle la vuelta y salirse con la suya. Y una vez le pidió a las cámaras Kodak un donativo de no sé cuántas cámaras para sus niños, porque acababan de establecer el taller para enseñarles fotografía, que después fue un éxito tremendo y todavía siguen sacando los calendarios bellísimos que saca el centro todos los años. Y esas cámaras, pues, pero se equivocaron, en vez de mandarle la carta a la Kodak, se la mandaron a los que hacían las cámaras Brownies. No sé quiénes era otra marca de cámara. La cuestión fue que el presidente le contestó una carta, decía en Estados Unidos, ¿no?, que ellos sentían mucho, que no le podían mandar 100 cámaras Kodak, pero le podían mandar 100 cámaras Brownie, que eran las que ellos hacían. Y entonces se las mandaron. Luego de la pausa, conoceremos cómo fue la niñez de Sor Isolina, a través de unas reveladoras historias que nos hacen sus amigos y familiares. Estamos siguiendo los pasos de Sor Isolina Ferré, el ángel de la playa. María Isolina Ferré Aguayo nació el 5 de septiembre de 1914 en el número 13 de la calle León, en Ponce, Puerto Rico, siendo ella la menor de 6 hermanos. Su padre, Antonio Ferré, fue un ingeniero que vino aquí de Cuba, refugiado en el 1896, cuando la guerra de la independencia de Cuba. Entonces se estableció en Ponce. Y fue, pues, no tenía nada, tuvo que empezar a trabajar desde la nada y se fue haciendo poco a poco sus pequeños negocios y sus pequeñas cosas hasta que montó unos talleres y una fundición y era un hombre de trabajo básicamente. La madre de Isolina, Mary Aguayo, pues, era una persona bien católica, bien religiosa. Ella iba a misa todos los días. También recibía gente en la casa y la ayudaba, tenía estos muchachitos que vivían en la casa con ella. Mamá Mary hacía mucha misión en La Milagrosa, en la iglesia de La Milagrosa, que en esa época parece que era muy activa, precisamente porque estaba en un barrio que era muy pobre. Ella hacía mucha obra de caridad en ese barrio y Titi Iso la acompañaba. Para ella, su madre fue la mejor maestra en cuestión de valores morales, religiosos y espirituales. Y hasta le fomentó también la vocación religiosa. Y uno tiene que tener una gran esperanza y una gran fe. Y yo creo que, pues, eso me lo enseñó mi mamá y mi papá también. Mi mamá me enseñó que uno tiene que tener siempre esperanza, que siempre se puede y que uno tiene que tener ese gran amor a Dios
porque Él nos ayuda a llegar a donde nosotros queremos. Cuando Sister deseó irse a la India, porque ella pensó, pues la misión en la India pues es donde están los más pobres, los más necesitados, pues doña Mary le puso un mapa de la India en su cuarto para que ella fuera viendo dónde quedaba la India en relación a Puerto Rico. Y le dijo, es que en Puerto Rico también hay muchos niños que te necesitan. Y así poco a poco, no le quitó la ilusión de la India ni de ser misionera, pero le fomentó la vocación religiosa del servicio a los más necesitados. El domingo de Pascua, que de Pascua de Resurrección, se daba un almuerzo para los niños pobres. Y entonces ella y sus hermanos tenían que preparar la mesa y limpiar la casa y poner la mesa con los mejores platos y las copas finas y todo para los niños pobres. Entonces venían los niños pobres, se sentaban a la mesa y ellos les servían la comida. Mamá era la que le daba siempre alguna comida a los niños pobres en casa. Y en esa cena pues, estaba Isolina, que es la que se ocupaba de servir la mesa, y nosotros la ayudábamos. O sea que eso era una cosa extraordinaria verdaderamente para esa época. Y yo creo que tenía que ver con esa conciencia de misionera que tenía mi abuela. Las niñas huérfanas venían a visitar la casa por algunos dulcecitos y regalos. Y la mamá de Sister Isolina, doña Mary, le dijo, tráele la muñequita azul a las nenas. Y ella fue y trajo una que no era la muñequita azul, que era la nueva. Trajo una que era viejita y la mamá dijo, no, a las niñas pobres se les da lo mejor. Trae la muñequita nueva para ellas. Y ella siempre hacía ese cuento de la muñequita azul, porque fue de verdad una enseñanza bien grande que su mamá le dio en aquel entonces de su niñez, de que lo mejor es lo que se da, no de lo que le sobra a uno, ni lo que es viejo, ¿verdad? Descubrimos que Sister compartió con los más necesitados desde muy pequeña. Compartió con ellos en un plano personal y aprendió de ellos que lo único que se tiene es el amor que se da. Ella contaba que ella tenía una amistad muy especial con Pellín, que era el chofer de la familia. Y Pellín, pues parece que tenía muchas amistades femeninas. Y cuando la iban a buscar a la escuela, Pellín la iba a buscar en el carro, después de camino a la casa se paraba a visitar dos o tres amigas en el camino. Pellín era un chofer de confianza de mi abuelo y entonces pues se la llevaba a dar vueltas por el pueblo y a veces la llevaba a casa de las novias que él tenía. Y ella se quedaba allí en la casa de la novia de Pellín mientras Pellín estaba con la novia. Y allí pues jugaba con muchísimos niñitos también del barrio. Le daba una pena terrible de ver la miseria, que no tenían a veces ni una silla donde sentarse, y se estaban en el piso y vivían en una pobreza terrible. Pero Pellín también pues la puso mucho en contacto con el pueblo, porque era un hombre de pueblo y buenísimo, ¿no? A través de las enseñanzas de su mamá, Isolina forjó su vocación de servir a los demás. Sin embargo, luego de una larga enfermedad, doña Mary Aguayo fallece, quedando Isolina con escasamente 17 años. Este suceso marcó a Isolina y la dejó muy triste. No solo se puso triste, sino que se enfermó. Y ella se la llevaron a adjuntas porque creían que tenía tuberculosis. Y estuvo acostada, creo que por 6 meses. No la dejaban levantarse, la mandaron a acostarse. O sea, que antes tenían esas curas drásticas. Y decían que el aire puro de adjuntas la curaría. Estando en cama en la casa de campo de la familia, Isolina reflexionó sobre su misión en la vida. Se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. Se recuperó en adjuntas, pero fue en adjuntas que ella hizo la decisión de meterse a monja, justo en esos meses. Pero no la dejaron cumplirla hasta 3 años más tarde, cuando ella cumplió los 21 años. Mi abuelo no quería que ella fuera religiosa, no le gustaba la idea. Pues el papá se opuso, porque el papá era viudo y entonces pues la nena era ella. ¿Y cómo vas a irte y dejarnos solos? ¿O cómo me vas a dejar solo? Esa era la tradición de antes, cuando la esposa moría, pues la hija mayor o la única hija que les quedaba, porque la otra ya se había casado, se quedaba en la casa cuidando al padre y haciendo como de ama de casa sustituta, ¿no? Y ella lo hizo por 4 años.
y de hecho dejó la universidad porque ya estaba en segundo año de la Universidad de Puerto Rico cuando se murió mi abuela y se regresó a Ponce y se dedicó a cuidar a su papá y a ocuparse de las cosas de la casa y de los hermanos que no se habían casado ni no se habían ido de la casa, los más pequeños, Carlos y Germán. Uno de mis tíos, que se llamaba José, que era muy buen vendedor, le dijo: Isolina, no te preocupes, que yo te voy a conseguir que tú vayas a estudiar de monja. Entonces se sentó con mi abuelo y le preguntó, ¿verdad?, a mi abuelo, bueno, ¿por qué es que tú no quieres que ella vaya a estudiar de monja? Dice, bueno, porque no me gusta, me gustaría que hiciera otra cosa. Y dice mi tío José, pero papá sí va a estudiar Estados Unidos y la carrera de monja es igual que cualquier otra carrera. Así que tiene que hacer lo mismo que hacemos los otros 5. Pero convencer a don Antonio no sería tarea fácil. Más aún cuando Luis, uno de sus hermanos mayores, tampoco estaba de acuerdo en que Isolina se hiciera monja. Papá no quería que ella se fuera al seminario, él estaba tratando de ayudar a mi abuelo para convencerla de buena manera de que no se fuera a meter a monja. Pero yo decía que si ella verdaderamente tenía vocación, que había que complacerla. Y entonces cuando ella cumplió los 21 años, Joe fue el que fue instrumental para convencer a papá de que ella, a papá Toño, de que la llevaran a su seminario en Brooklyn. Y de hecho la acompañó, no solo le dio permiso, sino que la acompañó y la dejó allí con una pena tremenda en el convento. El 23 de septiembre de 1935, Isolina llegó a los Estados Unidos para integrarse a las Siervas de la Santísima Trinidad. Luego de hacer su noviciado en Filadelfia, Sister Thomas Mary, como se le llamaría de ahora en adelante, partió hacia los Montes Apalaches para comenzar su vida de misionera. Bueno, ella trabajó en distintos lugares de Estados Unidos y todos ellos muy difíciles. El primer trabajo lo tuvo por allá por West Virginia, en un pueblecito, donde la mandaron con 2 monjitas más a un pueblecito protestante. Tuvieron que vivir en la casa, al lado de la casa parroquial de un sacerdote que no quería saber de ellas, ni las ayudaba en nada. Y entonces allí pues tratar de convertir la gente al catolicismo, de convencerlos de que fueran a la iglesia, de que fueran buenos católicos. Y esa fue pues una época durísima, porque estaba en un territorio hostil, sin apoyo de ninguna clase y solita allí. Pero fue parte de lo que le fue dando temple, ¿no? Yo estuve una vez en Cape Cod trabajando con los portugueses por allá, en Cape Cod. Los portugueses son los que venían bravas, que le decían, que eran unos portugueses que vivían en las islas de Cabo Verde y vinieron a Cape Cod a coger cranberries. Eran bien pobres. Yo trabajaba allí con ellos y yo gocé muchísimo, aprendí muchísimo. Me entregué a trabajar con ellos, ¿no? De repente me sacan de ahí, del día a la noche a la mañana, y tienes que irte a Long Island City. Pues mira, eso fue una frustración. Pero esa es mi vida. No, papá pues sencillamente estuvo conforme y la iba a ver cada vez que podía a Estados Unidos. Es verdad que cuando ella se fue de monja, yo no estaba muy de acuerdo, pero después que se decidió y entró en su labor de misionera, pues yo la admiré muchísimo. A trabajar con italiano, una cosa tan diferente de aquello, italiano. Y de repente en italiano allí estuve unos años y de repente me dieron para Puerto Rico. ¡Ah! Entonces qué alegría. La comunidad religiosa de nosotros la manda a Puerto Rico a descansar, porque como ya ha hecho tanto, pues físicamente está deteriorada y debe descansar. La mandan a la misión de las Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad que existe en la playa de Ponce, porque aquí no hay gran cosa que hacer. Ella, pues,
obediente, viene a esta misión a descansar, supuestamente descansa una semana, pero su espíritu tan inquieto no le permite estar descansando. Después de 25 años fuera, pues llega aquí y dice, yo voy a empezar a hacer obra ahora en Puerto Rico de lo que yo he hecho en Estados Unidos. Y me puse a mirar y me puse a caminar y a darme cuenta que allí habían unos problemas grandísimos. 76% de la familia estaban bajo el nivel de pobreza. La mitad o más de los muchachos estaban en la calle, no estaban en la escuela. Había un alcoholismo tremendo, había un desempleo rampante. Los barcos solamente venían de vez en cuando al muelle. De modo que no había trabajo, y menos para los jóvenes. De modo que yo pensé, esto es tremendo. Para mí fue una alegría estar en Ponce, estar en la playa, estar allí con mi gente. Realmente fue muy beneficioso para después de tantos años que había trabajado con gente que no tenía nada que ver con mi cultura ni con mi manera de ser. Y ahí empieza el primer nombre de la organización, Centro de Orientación y Servicio. Pero este centro no tenía nada, es solamente, ella había creado la idea y la preocupación de la gente. Y de la noche a la mañana dice, mañana es la inauguración del centro. Y nosotras las monjas le dijimos, ¿cuál centro? Ella dijo, el centro, la idea es lo importante, lo demás no es importante. Esto fue en enero que nos reunimos, del 1969. Empezamos en febrero, inauguramos el centro. Pues las ideas eran preciosas y en la acción había que recurrir a muchas otras cosas para llegar a eso. Pero la idea era la que inaugurábamos ese día. Pues todo el mundo la felicitó y se celebró la inauguración del centro. Entonces, luego de 20 años de labor comunitaria en Estados Unidos, Sorisolina viene a Puerto Rico a descansar. Luego de la pausa, veremos cuánto realmente descansó Sorisolina mientras seguimos los pasos del ángel de la playa. Talleres de fotografía, programas de capacitación de empleo e iniciativas como el programa de los intercesores son solamente algunos de los servicios que ofrecen los 5 centros Sor y Solina Ferré a través de todo Puerto Rico y que dan beneficio a sobre 10.000 personas. Manos que Ayudan es un programa de asistencia a niños y jóvenes impedidos concebido para que la comunidad reinterprete su realidad de forma optimista. El programa ofrece una gama de servicios que van desde tutorías hasta terapias físicas y del habla. Mis 2 nenes tienen una condición llamada síndrome de X frágil. La condición tiene varios síntomas. Está la retardación mental moderada, rasgos autismo. Yo corrí muchos sitios, de médico en médico, preguntando qué pasaba con los niños. La condición no era muy conocida, porque eso se descubrió, el diagnóstico se descubrió del 91 para acá, y Cristian tiene 17 años, y no pudieron como ayudarme mucho, y tampoco pues no podía enfocar la ayuda de la escuela ni nada, porque no sabíamos lo que tenían. Pero aquí en el centro está participando de un programa de vida independiente que va enfocado para ayudarlo a descubrir sus destrezas vocacionales para en un futuro poder integrarlo a un trabajo. Y esas son las esperanzas que nosotros tenemos. Esa esperanza se va haciendo realidad cada vez que un niño progresa y se supera con la aplicación de las terapias. Día tras día, los participantes adquieren nuevas destrezas, confirmando así la contribución y el éxito de este programa. El programa se ha ido expandiendo y hemos tenido pues una gama de servicios en la que actualmente pues tenemos un preescolar para niños con necesidades especiales. Tenemos también el servicio de terapia, donde se le ofrece al niño, depende de la condición, terapia ocupacional, tenemos terapia física, desarrollo comunicológico
y tenemos también un programa de vida independiente para niños de 12 a 16 años. Para lograr que los niños y los jóvenes aprendieran a valorar su entorno, Sori Solina ideó el taller de fotografía. Pero más que enseñarles a tomar fotos, los niños aprendieron a verse de forma distinta, creando una sensación de pertenencia y orgullo a través de las imágenes. Recuerdo que estaban los retratos de ellos, que eran de la playa, de las casas de la playa. Exhibieron en el Metropolitan Museum of Art en la Quinta Avenida. Y unas señoras que vinieron a visitar dijeron, ay, pero qué casas feas, ¿verdad? Qué pobreza, qué pobreza. Y una niñita le dice, ¿usted no es tan feo ese retrato? Pero usted no ve las luces, usted no ve, mire, el marco de la luz y las nubes, y usted no ve este ángulo. Y le empezó a explicar el retrato, lo lindo que es. ¿Usted no ve qué belleza? Además, esa casa es mi casa y es muy bella. Ahí le dio un ejemplo de que aunque sea fea para ti, es linda para ella porque es su casa. Actualmente tenemos 40 estudiantes, todas las edades, empezando desde 16 años hasta 80, 90 años. De hecho, tuvimos a Citela y Solina de estudiantes en la época que ella estuvo aquí con nosotros. Empezamos con un taller de fotografía convencional, pero al ella ver los cambios tecnológicos que están sucediendo continuamente en la calle, ella decidió capacitarlo para manejar la computadora PC, que es lo que se está haciendo ahora. Pues con esto lo enlazábamos nosotros y lo ayudábamos entonces a ellos para que prosiguieran estudios universitarios o terminaran su cuarto año, que en aquella época era lo que realmente a Citela y Solina le interesaba más. Porque había muchas personas que no tenían su cuarto año, eran de sectores escolares, y esos de sectores escolares se convierten en futuros delincuentes para la calle. Consciente de que el poder de la comunidad está en sí misma, Sori Solina desarrolló el programa de intercesores, que busca identificar los líderes de la comunidad para que estos sean los portavoces de las necesidades y las aspiraciones de esa comunidad. El intercesor es una persona que es el puente entre el muchacho y el problema, pero el intercesor tiene que ser parte de una comunidad. Y la comunidad es la que le da la fuerza a ese intercesor para poder bregar con el muchacho. Tiene que conocer. La obra de Sori Solina tenía más que ver con su liderato natural, porque ella formaba intercesores porque ella a su vez era intercesora. Un intercesor, un mediador de la misma comunidad, que conoce esa comunidad y que sabe bregar más de cerca que él, perdonando el profesional que viene con su libretita debajo del brazo, trabajador social, orientador, y entonces a preguntar en una oficina, mientras que el intercesor conoce la problemática de esa comunidad, conoce la idiosincrasia de ese barrio, de ese sector, de esos muchachos. Nosotros no resolvemos un problema en sí como tal, sino tratamos de ayudar a la comunidad para que ellos resuelvan su problemática, y obviamente a la misma vez se van conociendo diferentes líderes naturales que tienen nuestras comunidades, y así en un futuro pues ellos tienen dónde recurrir y tienen personas con las cuales la misma comunidad puede contar para resolver estas situaciones. Originalmente los jóvenes cometían una falta y entonces el juez no encontraba dónde enviar a este joven, porque el juez entendía que el joven lo que necesitaba era orientación, gente que lo apoyara, gente que le diera valía, ¿okay?, a él como ser humano. Y decía, si yo lo mando a una institución, realmente no va a salir al joven ni se va a recuperar en todo este proceso. Surge el centro y él ve en nosotros una alternativa. Mi papá fue juez y se sabía que Sori Solina estaba haciendo obras grandes con los acusados de delincuencia juvenil, que ella desviaba hacia el trabajo en la playa, ¿no? Que mayormente en sus inicios se trabajó con los muchachitos de la playa que iban a parar a los tribunales, y ella los sacaba de allí y les daba la oportunidad de educarse y no ir a un hogar juvenil, seguramente a hacerse daño, ¿verdad? El significado de esto es bien importante para no solamente los que hemos estado al lado de Sori Solina llevando a cabo esta misión, sino para la comunidad puertorriqueña, y es que es muy importante
que las comunidades tengan participación en ese proceso de rehabilitarse. No es cuestión de que la gente venga a hacerle el trabajo, es que lo hagamos en conjunto. Todos, decía ella, somos intercesores. Todos somos educadores y todos somos intercesores, porque nos toca intervenir por el que necesita. Fíjate que no todos los que tienen un apellido son capaces de hacer lo que ella hizo. Primero, meterse en los barrios de peor condición, tanto, vamos a decirlo, económica y cultural, como moral, ¿verdad? Meterse allí dentro, la mayor parte de la gente que vive bien no se atreve a entrar allí. Inclusive los que han optado por la vida religiosa, no todos se dedican a trabajar con los más pobres de los pobres, ni con los que viven en peor condición económica y moral. Cuando yo menciono la moral me refiero a que la playa de Ponce era uno de los sectores de mayor criminalidad en Puerto Rico entero, ¿verdad? Meterse allí era un riesgo a la vida, ¿verdad? Y ella se metió allí. En un momento, no sé qué huracán fue que atacó tanto a Puerto Rico, el Fideicomiso de Conservación nos pidió a nosotros que sembráramos 100.000 arbolitos para reforestar las áreas que se habían perdido a los árboles. En aquel tiempo, Sister Teresa era la monja que coordinaba el centro de Caimito, y Sister le dice a Sister Teresa, ¿qué tú crees? ¿Aceptamos el contrato de los 100.000 arbolitos o no? Sister Teresa le dijo, ay, Sister, yo no sé, porque eso es tanto. Y usted sabe que aquí estamos empezando. No, voy a decir que sí, ¿qué puede pasar? Así que aceptamos el contrato de los 100.000 arbolitos para atender las necesidades del fideicomiso, y así fue como comenzó la idea del vivero de Caimito. Se cumplió el contrato. El vivero hace posible que gente que han tenido esa experiencia de trabajar el terreno, la tierra, puedan venir aquí y trabajar o aprender cómo mejorar sus técnicas para poder hacer negocios por sí mismos y ser más independientes económicamente. A través de estos 9 años hemos crecido y ahora mismo tenemos 7 cuerdas aquí en Caimito. Como parte del Centro Sol y Solina de Caimito, ¿verdad? Tiene como su reto, como su misión, el desarrollo de cada persona. De modo que nosotros decimos que para que una persona llegue a su plenitud, tiene que ser en una comunidad a plenitud. Y hay que darle a esa comunidad la manera de desarrollarla. Sumamente sencilla, ella no tenía dobleces para nada, ella sumamente sencilla, ella a cualquier hora abría la puerta para cualquiera, ella no tenía inconveniente de recibir a una persona en bata a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche. Ella era un ser especial. Ella por las mañanas pues se levantaba, iba a saludar a sus pajaritos, les hablaba, les pitaba, y les hablaba como si ellos entendieran que era otro día. Tenía sus flores, que también pues, le hablaba a sus flores. A las 8, de 7:30 a 8, era religiosa la llamada de Don Luis, su hermano. Esos 2 hermanos, yo nunca he visto 2 hermanos que se quieran tanto como Don Luis y Sister Isolina. Tan y tan especial es esa unión de hermanos, que aunque sea para decirle hello, me voy mañana, pues, ay, qué bueno, me llamó Luis. Lo interesante es que en estas comunidades en donde ella organiza, la criminalidad baja dramáticamente. Y en el experimento de Ponce empezaron a llegar sociólogos a ver si era verdad lo que estaba pasando aquí. Y los sociólogos demuestran estadísticamente que comprueban que hubo esa reducción. Pues entonces ellos reconocían aquí, bueno, aquí hay algo que funciona, porque las estadísticas demuestran, y estadísticas que yo tomé, no que me contaron, ¿verdad? Las estadísticas demuestran que ha bajado el crimen significativamente. De allí viene toda la fama de ella mundial, que la llevó pocos días antes de morir a recibir la medalla de la libertad de manos del presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Es un reconocimiento, el reconocimiento más alto que otorga la nación norteamericana a figuras de importancia mundial. Sister Isolina Ferré has given me the gift of hope and the promise of a fulfilling future. Creo que lo más importante de su filosofía, que ella pensaba y lo dijo muchas veces, que todos somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos hermanos. Por lo tanto, tenemos que tratarnos como hermanos, aunque seamos competidores en algo, aunque seamos adversarios políticos, aunque tengamos una disputa con alguien, pero hay que tratarse como hermanos. Y esa filosofía de la hermandad fue básica en todo lo que ella hizo en su obra. Para ella no existía la maldad en el sentido de que la maldad era un resultado social, no era algo que estuviera en el corazón humano. En realidad eso pues hasta cierto punto le daba una profundidad porque para ella la maldad no existía, o sea, no había que perdonar porque no existía nada que perdonar. Ella nunca decía, yo te perdono, yo no, porque ella siempre pensaba que cuando alguien cometía un crimen era porque lo había llevado a la sociedad a ese límite y había caído en esa tentación por las necesidades que estaba pasando. Y yo, aunque quería mucho a Mussolini, no comprendía que ella quería hacer ese sacrificio y por supuesto después me di cuenta que ella estaba llamada para eso por Dios. Ella, si le hubieran dado más tiempo en la tierra, hubiera seguido inventando más cosas, porque para ella nunca era suficiente lo que había hecho. Ella, como yo te estaba explicando esta tarde, nunca estaba tranquila con lo que había hecho. Ella decía, es que hay que hacer más, hay más necesidades. Ya tocamos estos impedidos, ya tocamos los delincuentes, pero ahora hay que atender las niñas embarazadas. Y siempre se acababa de atender un problema cuando ella ya descubría otro y había que atenderlo también. Era un espíritu incansable. Ella, aunque ella dice en su libro y creo que también en algunos otros escritos, hay otra generación que se ha contagiado con este cosquilleo, que aunque yo no permanezca físicamente en la comunidad o en el mundo o en el área donde estoy, hay otra generación que sí, ya está contagiada con este mismo cosquilleo que yo y no podrá detenerse. Ese cosquilleo de buena voluntad que nos legó Sor Isolina Ferré es un común denominador que encontramos también en figuras como el beato Carlos Manuel Rodríguez y el doctor José Vargas Vidal, quienes nos enseñaron que las soluciones a los problemas del mundo están en nuestras manos. Solo nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Gracias por acompañarnos en este revelador camino y los invitamos a una próxima oportunidad donde seguiremos los pasos de seres que han hecho de sus vidas una obra de amor. Frustraciones he tenido de todos colores. Pero ¿sabe? La gran cosa que Dios me ha dado es que todas las mañanas sale el sol. Y todas las mañanas vuelvo a tener esperanza. Si me acuesto por la noche con una frustración y con una desesperanza, no dura, nada más que el sueño que duermo, porque al otro día ya está el sol. Y uno tiene que tener una gran esperanza y una gran fe. Yo iba a llevar cositas. Yo le dije, bueno, Isolina, ¿qué más te puedo dar? ¿Qué más tú quieres? Le dije, yo, el cielo. Y yo nunca me acordé de eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Brooklyn, que nosotros teníamos un basement de una iglesia donde teníamos los teenagers allí. Y me acuerdo que eran
diablitos, era bien malo, era en el tiempo de las gangas, y eran bien malos. Y yo entré y yo decía, ¿por qué será que no puedo hacer nada con estos teenagers? Y me di cuenta que el sitio era oscuro, horroroso, tú sabes, tenían todo amontonado en las esquinas, y dijimos un día, vamos a limpiar, y vamos a arreglar, y vamos a pintar. Y pintamos, y pusimos cuadros, y telas, y cosas. Oye, los muchachos cambiaron, y ahí fue que yo aprendí.